A la pregunta de Martín de cómo hacemos con las emociones, bueno, primero por un lado, esto nos da pie a lo siguiente, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito, pero bueno, las emociones no son las que generan los conflictos biológicos. Esto es importante, lo vamos a ver más tarde. Ahora bien, cuando hablamos de las emociones, ahí cada maestrillo tiene su librillo. Por eso yo decía hace un rato que lo que estamos dando es un fundamento, las bases, pero que cada uno con la metodología que tiene, le va a servir. Por ejemplo, cuando yo tengo un conflicto y tengo esta emotividad, si soy próximo a, por ejemplo, los protocolos de PNL, es un buen momento para un protocolo de PNL. Si mi mecanismo es, por ejemplo, meditar o escribir, es un buen mecanismo. Lo importante que hay que tener en cuenta es que la emocionalidad, la química, tiene que ser catalizada. Ya se está haciendo a nivel de conducta y comportamiento, ¿no? Porque me pongo triste, me deprimo, me pongo activo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Como dice Martín, ahí, primero, lo digo en personal, ¿cómo cada uno lo puede hacer? Por ejemplo, hay personas que lloran, gritan, hablan, ¿okay? Ahora, si somos terapeutas o queremos acompañar a otro, queremos ayudar a otro, decimos, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Vamos probando, ¿no? Por ejemplo, hay protocolos de emociones, de expresar la emocionalidad. Lo importante es que la persona pueda decir lo que siente. El mecanismo que utilizo es lo de menos. Si hacemos biodescodificación y en biodescodificación hay un protocolo que a la persona lo hace meditar, lo hace conectar con la experiencia y lo hace decir el indecible, perfecto. Si la emocionalidad le saco por el movimiento, estoy pensando en Paula, y la persona baila, baila. Es decir, ahí es muy personal, Martín, cómo catalizo. No podemos evitar la química de lo que siente, pero sí cuál va a ser el dispositivo que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo hice biodescodificación y me hago una emoción oculta y eso me relaja, perfecto. Hay que entender que no me va a sacar la emocionalidad, sino que me la va a catalizar y que va a tener un proceso. Entonces, ahí como terapeuta utilizamos todas las herramientas que hemos construido sentido para abordarlo. Árbol genealógico, perfecto. Porque en realidad la persona está buscando una mentira que sea eficiente, no una persona, todos. Porque una persona viene a la terapia y me dice, mira, me pasa tal cosa, se me murió mi mamá o mi papá. Y yo tengo la herramienta del árbol transgeneracional y voy al árbol transgeneracional y construyo un sentido y le digo a la persona, mira, esto es por esto, esto, ¿es cierto o no es cierto? No lo sabemos. Pero si a la persona le hace sentido y le cierra un círculo, perfecto. Porque no estamos buscando la verdad, muchachos, porque la verdad no existe. A ver. Entonces yo voy a buscar, por eso hacía la división de las formas de abordar el tema con la biología. No estoy diciendo que estén mal, porque la biología es un mapa, no es una terapéutica. La biodescodificación, son terapias. Entonces yo voy a utilizar cualquiera que le haga sentido a la persona, ya está, no se vuelvan locos. Por eso cuando el terapeuta se hace terapeuta acumulador y tiene muchas terapias, me dice dos cosas. Primero, que no ha renunciado al ideal. Todavía un ideal dando vuelta. Segundo, que todavía no ha comprendido cuál es el proceso que está haciendo su cliente. ¿Por qué? Porque cuando estamos con muchas terapias, un día le hago una cosa, otro día le hago otra, o le hago todas juntas. Al final no sé qué hice, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo con broma, la primera vez le hago el árbol genealógico, le hago un asado y se va. Después viene y me dice, tiene el mismo conflicto. Le hago el árbol genealógico, el asado, un protocolo de PNL y le hago derivar al vacío. Algo hice y algo el tipo salió. Pero a las 4 semanas me vino otro tipo, viene con lo mismo, le hago todo lo mismo y le agrego una más, porque pienso que acumular es más. Que encima le doy una estampita de San Cayetano porque no tiene trabajo, ¿ok? Le hago el signo, derivo, chamán, todo, y le hice 27 cosas. Algo sirvió. Ahora, yo como terapeuta, ¿sé lo que hice? No. Por eso los que han trabajado conmigo saben que yo trabajo de a un proceso. Es decir, bueno, ¿qué te gusta más? ¿Esto? Hacemos esto. ¿Es verdad que la culpa es de tu bisabuelo que le pegó a tu papá y por eso vos tenés una...? No lo sé. Pero si a la persona le hace una conexión que le da sentido y ese sentido le posibilita ir hacia adelante, lo que me va a repercutir es que va a funcionalizar el conflicto.
Ahora, este movimiento hacia adelante tiene que ser hacia una decisión. Entonces, respondiendo ahí, Martín, todas las terapias funcionan. Lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que si la persona está en fase activa, está con conflicto obsesivo, sabiendo que la cabeza está generando bocetos de realidad. ¿Yo qué hago normalmente? Le digo, flaco, agarra un audio, grabate toda la mierda que tiene en la cabeza, escribí, mandale la mierda, porque lo que estoy posibilitando es un armado de neurología. Es que los pensamientos son negativos y estoy creando mi realidad y estoy pensando en que quiero matar al mundo. Y quiero dejar de pensar eso porque el mundo se va a morir porque estoy creando mi realidad. No, flaco. Estás generando, no sos tan importante. Gran tema de la gente que va a terapia y de los terapeutas que pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y que el mundo nos gira si nosotros nos giramos con él. Pues no. El pensamiento obsesivo tiene una función. Si yo ahí lo corto de raíz y le digo, mira, esta es la función biológica. Después, si querés meditar, si después querés controlar tus pensamientos, pero tenemos que orientar hacia un lugar. No está mal que crea eso, porque usted tiene que tener en cuenta que cuando abordamos una realidad, la abordamos con los elementos que tenemos. Un tipo que está en terapia no tiene que saber todo lo que sabemos nosotros. Obvio que te va a decir que los pensamientos son malos, porque hay una raíz metafísica que está con el tema del error. Ahora yo puedo decir, bueno, quizás sean malos o quizás estás generando una realidad nueva. ¿Qué te parece si anotamos esto y le explico el proceso? Pero le tengo que poner un objetivo. ¿Te sirvió eso, Martín? Vale, perfecto. ¿No hay más preguntas? ¿Seguimos? ¿Sandra? Vale, seguimos. Perdona que no me explaye mucho, en el máster lo hacemos más con los gráficos y los procesos técnicos, pero acá creo que con esa primera parte nos va a alcanzar. Este es un curso introductorio y queremos llegar al tema de territorio. Bien, ¿ahí se está viendo la pantalla? No, ¿no? Vale. Ahora sí. ¿Sí, no? Nos habíamos quedado en la premisa estructural. Recuerden esto, cada vez que tengo un conflicto, lo primero que tengo que pensar, después de haber vivido esa experiencia, digo, vale, ¿cuál es la premisa estructural del biocomportamiento? El conflicto es el desarrollo de un potencial. Esa es la premisa que ustedes tienen acá. Vamos a desarrollar un poquito más la premisa para que les haga sentido, ¿no? Acá le puse una parte técnica como para que ustedes... Vieron que hay veces que necesitamos temas más técnicos para afianzar el conocimiento. Partimos de 3 premisas. Primero, que tenemos que comprender, y por favor, esto es clave, muchachos, esto es clave que lo vayan incorporando. El cuerpo y el contexto son los que participan en el pensamiento. Es una condición indispensable. Escuchen lo que dije, el contexto y el cuerpo. Los resumo más. El cerebro no es el único que piensa, sino que el individuo piensa a 4 niveles. Psique, cerebro, órgano. Sincrónicamente. Es decir, cuando yo tengo un conflicto, ese conflicto, es decir, un contexto, una situación que me impacta, que me toca de frente, que es donde yo me estoy desarrollando un contexto, me ayuda a generar un pensamiento. Ahora, ese pensamiento no es que yo pienso con el cerebro y de acuerdo a lo que pensé me impacta la biología. Imposible, muchachos, porque el cerebro está conectado con los órganos. Cerebro y órganos generan una psique. Esos 3 procesos generan el pensamiento. Es más, ni siquiera el cerebro es un ordenador central que genera los pensamientos. Esto lo dijo Hammer y acá lo vamos a, de alguna forma, contradecir. ¿Sí? Voy a ir en contra de todo lo que dije anteriormente. ¿Por qué? El proceso del pensamiento funciona sincrónicamente a 4 niveles. Esto lo vamos a ver mejor en el punto 3, donde dice, los órganos del cuerpo no son ni tan diferenciados ni tan indiferenciados. Ambos tienen funciones lineales y no lineales. Toda identificación cerrada de un órgano o función infiere un sesgo de información. Esto es un poco lo que habíamos hablado anteriormente. Es decir, pensar
que el hígado filtra, que el riñón filtra los líquidos, es ver una función lineal al órgano. El riñón filtra los líquidos, pero también genera conductas y comportamientos, también genera pensamientos. ¿Solo? No, funcionando con la psique, el cerebro y el contexto. Porque el cerebro funciona a base de shocks, de situaciones que lo muevan. Entonces, no hay un pensamiento, no hay una creencia limitante que influye en mi pensamiento, que influye en mis emociones y que me enferma. Metafísica, biodescodificación. Acá lo que estamos hablando es que el pensamiento es producto lineal y no lineal de la interacción de el contexto donde me encuentro, la programación de la psique, el órgano y el cerebro. Primer tema, premisa fundamental. Segunda premisa. Ya la hemos visto anteriormente, o hemos introducido, la catalización. Esta es la palabra clave. El cuerpo cataliza sus posibilidades por medio de su conducta y comportamiento, con la finalidad de desarrollar algo que el individuo tiene postergado. Volvemos a lo anterior, ¿no? Entonces, pensamiento es generado por el contexto, por la psique, por el cerebro, por el órgano, es decir, que el individuo es un ser humano a 4 niveles, porque no puede haber un individuo sin contexto, obviamente. Segundo punto, la catalización, que ese individuo a 4 niveles cataliza potenciales por medio de la conducta y su comportamiento, llevando a cabo algo que está postergado en su vida de acuerdo a su programación ontogenética y obviamente filogenética. Y por último, que ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir, hay que incorporar la linealidad la no linealidad de los procesos. La biología no es lineal, es no lineal. Por tanto, cada uno de los órganos, lo voy a decir bastante simple, tratando de no renunciar a la premisa, pero para que se entienda. Cada órgano tiene una serie de percepciones asociadas, que interactuando con otras percepciones de otros órganos, generan lo que nosotros llamamos un pensamiento. Lo rebajo aún más. La salsa tiene distintos componentes: pimiento, cebolla, agua, sal, aceite. Cada una tiene una función cuando está separado. Cuando interaccionan juntos es una salsa. Ya no es ni cebolla, ni pimiento, ni sal, ni aceite, ni tomate. Es un proceso no lineal fusionado. ¿Ok? Entonces estas premisas tienen que estar en nuestra cabeza para poder darme cuenta que cuando yo estoy catalizando una posibilidad, estoy pensando en conjunto. Esto le va a gustar mucho a la gente imaginativo, lo global, lo general. Podríamos decir, fíjense que ya tenemos que recurrir a elementos ya metafísicos, ¿no? Es decir, la biología nos piensa, el contexto nos piensa, la sociedad nos piensa, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión que la introduje hace un rato, pero ahora voy a hacer un poquito más amplia. ¿Por qué el ser humano no puede matar a otro ser humano? ¿Por qué? Porque lo que estamos dando cuenta es que el pensamiento no es producto de un alma libre que está aquí, que piensa, ahora decido pensar en esta taza de color azul. Sino que hay un contexto que estimula mi cerebro, mi psique, mi órgano, que me hace generar una percepción y focalizarme en esta taza de mierda. Ok, si me pongo metafísico digo, bueno, Dios ha hecho que piense esto. Podríamos decir eso. ¿Sí? Podríamos decir que la biología piensa a través de nosotros. Podríamos decir que el contexto exterioriza su finalidad por medio de la interacción de un individuo a 3 niveles, que en esa interacción saca un comportamiento funcional no solamente para él, sino para su contexto. Entonces, ¿por qué no ver al individuo, al ser humano,
que cumple una función dentro de un contexto, la cual no tenemos la capacidad de comprender. Porque, ¿por qué no lo podemos comprender? Porque tenemos valores. ¿Están mal o bien los valores? No importa eso. Digo, tengo un valor acerca de la muerte, del asesinato, de la tortura. Ok, pero eso en la biología pasa, en los leones, en las hienas. Si es que nosotros somos distintos de los animales. ¿Cómo? Si somos el último programa desarrollado, producto de eso. Entonces yo me pongo a traspolar la lógica biológica que vemos en los animales de equilibrar las especies. Ustedes saben que el lobo mata al alce o es el depredador del alce para que el alce no se come la hierba y de esta forma mantener un equilibrio. ¿Y por qué el ser humano no funciona con el mismo dispositivo y se mata entre ellos para mantener un ecosistema? No sé si es así. Digo, si vengo pensando la construcción de sentido que hemos hecho desde National Geographic, de todos estos programas y que leemos, ¿por qué no llego a esta conclusión? ¿Ok? Entonces dejo ahí como para que lo mediten y lo vean. Clover creo que tiene una pregunta. Te voy a dar, dame unos minutos que desarrollo y abra la ronda de preguntas. Déjatelo anotadito, porfa. Te agradezco. Muy bien. Y estamos todavía en la introducción, pero necesitamos una introducción, necesitamos una estructura para poner luego el contenido que les voy a dar. Si no, puede pasar como pasa muchas veces cuando tomamos un curso que nos dan contenido pero no estructura. Y salgo a la calle y me cuesta desarrollarlo, ¿no? Entonces, tomo otro curso porque creo que es una faltante de contenido. Y cuando me tomé 20.000 cursos y sigo igual, me doy cuenta, o creo que soy iba a decir un pelotudo, pero iba a sonar mal. Pero bueno, vamos a decir un pelotudo. Y me desvalorizo, y me desvalorizo, y me desvalorizo. Y como no lo puedo hacer porque tengo un error, me busco un súper referente que él sí lo hace bien y lo trato de copiar hasta que me doy cuenta que también es un pelotudo y ahí vamos, buscando referentes. Muy bien. Entonces el gráfico se resumiría así. Conflicto, pareja, trabajo, activa una conducta y un comportamiento, paso 2, para que haya un paso 3. Desarrollar un potencial postergado. Ahora sí, Clover, te doy antes de pasar a los ejemplos. No se escucha. Hola, Hola. ahí sí. Ok, con estas premisas que pones como soporte y hablamos de los pensamientos y los conflictos y el potencial postergado, da la impresión, no sé, yo lo percibo así, que estamos hablando y pones también como algo importante que es el conflicto estructural, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando como de cosas estructurales, conflictos, digamos, pongámosle así, graves, y pensamientos generados también importantes, digamos así, para solucionar todo eso que es estructural e importante, clave, digamos, ¿no? Que te mueve la vida, te mueve el piso, qué sé yo. ¿Qué pasa en el cotidiano? O sea, en el cotidiano tengo un conflicto que, sé yo, se me derramó el vaso de agua en el pie y pasó algo así Bien. cotidiano. O sea, que no es estructural. Entonces ahí también la pregunta va ahí. También, o sea, creo que el proceso es válido para todo. Entonces, el potencial postergado, ¿cómo queda en esas situaciones simples del día a día, que normalmente es lo que más o sea, nos lleva, nos arrastra muchas veces, ¿no? ¿Cómo queda ahí Muy buena el pregunta. conflicto? Es muy buena pregunta. Retraduzco para ver si estamos en línea, ¿no es? Ok, yo tengo conflictos en mi vida que no son demasiado importantes, que no me movilizan, que no me hacen cambiar estructuras. ¿Qué función cumpliría dentro de biocomportamiento? Bien, nosotros identificamos un conflicto estructural
Cuando digo conflicto estructural, como bien decís vos, ese conflicto profundo, le podemos poner etiqueta, ¿no? Profundo, difícil, ¿no? Sí. Abre un espacio del tiempo, pero para desarrollar ese conflicto tengo conflictos menores. Entonces, silencieme, Sanpor, los Clover es. Bien, entonces tenemos conflictos menores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un conflicto estructural que abre un espacio y un tiempo. Tema clave. Conflicto estructural siempre es un conflicto de territorio. Por ejemplo, se muere mi mamá, o se muere mi papá, o se mueren ambos, o me despide de un trabajo fundamental para mí. Abre un proceso de espacio y tiempo. Conflicto de pérdida de referentes. Ahora, los conflictos que van en el medio, es decir, abierto el conflicto después que van pasando los días, hay conflictos que son de soporte, que es conflicto estructural, perdí mi territorio, conflicto soporte, me desvalorizo por no poder haber sostenido ese territorio. Me desvalorizo por no haber podido hecho mi trabajo de una forma eficiente. Paso a la pareja. Conflicto estructural, me deja mi pareja o dejo mi pareja. Pérdida territorial, pero lo que soporte ese conflicto va a ser no fui lo suficientemente apto para llevar adelante esa relación. Entonces, tenemos que identificar conflicto estructural que marca la vida. Cuando está el conflicto activo, saber que va a haber conflictos que van a sostener esa estructura. Es, por ejemplo, vuelvo otro ejemplo más. Tengo que hacer una empanada. Me compro la masa que contiene la empanada, estructural, y adentro, para sostenerlo, le pongo carne. ¿Se comprende? ¿Es demasiado complejo lo que he hecho? Te lo voy a poner en el próximo ejemplo. ¿Cómo? Vale. No, te quería preguntar, o sea, quiere decir, entiendo que siempre habrá, es una ilusión pensar que no existen en nuestra vida conflictos estructurales. Siempre lo habrán, ¿cierto? Decir que no es una ilusión. Vale. Aplicamos lo conocido hasta ahora. Conflicto, premisa, el conflicto es tu potencial. Si no hay conflicto, no hay potencial. Es una ilusión porque la energía de la vida es la que te mueve hacia adelante. Ahora, esa energía tiene que dar un estímulo en el cerebro para que genere percepciones. Ahora, yo creo que sé por dónde vas, porque hay personas que te pueden decir, yo no tengo problemas, yo no veo ningún problema. Ese es un conflicto estructural, es un programa estructural que me aleja de la realidad y no me puedo conectar con eso, que generalmente son las personas muy creativas. Entonces, creo que la pregunta puede ir por ahí, pero voy a dar unos ejemplos para ver si este concepto, a medida que voy hablando, se te va armando. ¿Puede ser? ¿Iba por ahí el tema? En realidad, sí, entiendo, no iba exactamente por ahí. En realidad quería saber la diferencia en los conflictos estructurales donde tengo un potencial postergado importante. Yo quería ser artista y ese es un conflicto estructural que me lleva en mi vida, mi pasión, que es ser artista. Pero en el día a día tenemos conflictos también. El día a día, qué sé yo, conflictos del día a día, Vale. muy... No pudiste ser Entonces, cantante. Espera. no. Espera. Toma tu Dale, ejemplo. dale. No pude ser cantante. No puedo comunicarme. No puedo comunicarme. Es que no soy un tipo que me pueda comunicar. No soy capaz de hacerlo. No puedo relacionarme con mi hijo. No puedo relacionarme con mi pareja. Va sosteniendo el conflicto porque tiene que soportar la estructura. El estructural es, tengo problemas de comunicación. Ok.
¿Qué te genera los problemas de comunicación? Desvalorización, por no poder comunicarme, no poder plasmar proyectos, no ser creativo. Van sosteniendo un conflicto estructural. Esto capaz que lo veas cuando vayamos a los conflictos. Déjame que pase el ejemplo. Sandra, ¿me levantaste? Sí, tenemos una pregunta también de Alicia. Sí. Hola. Alicia. Hola, Alicia. Bueno, mi pregunta es, si bien comprendo que está el cerebro por un lado, los órganos, la psique, el contexto, mi pregunta es si no hay un director de la orquesta, o sea, porque cada uno está como interactuando y tocando su parte, ¿no? Yo soy un órgano y yo metabolizo, o soy una hormona, metabolizo así, o soy... Pero si no hay alguien que se haga responsable, o sea, ¿quién tome el liderazgo de todo eso? O si se puede decir que hay alguna manera de conducir todos esos juntos hacia un camino, pues, a darle el uso. Claro. Es muy interesante la pregunta porque nosotros siempre necesitamos saber quién es el director de la obra. Nos cuesta contemplar la obra sin un director, porque en realidad lo que necesitamos es un principio ordenatorio que nos dé las pautas de dónde estamos. Entonces, ahí viene el fundamento de la existencia, que es, ¿existe Dios o no existe Dios? Como metáfora de quién es el director de todo esto. Entonces, la pregunta tuya es, vos me decís, che, ¿quién manda en todo esto? Bueno, yo no sé quién manda, porque ese es un fundamento que no podemos saber quién es. Yo me refiero dentro de mí, o sea, yo como Yo comprendo la idea, déjame que me enrolle un poco, así me voy. Entonces, te estoy planteando de dónde viene la pregunta para mí, ¿no? Entonces, si eso yo lo llevo a la biología, a comprenderme a mí, digo, bueno, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el que marca el inicio y el final del proceso? ¿Por qué? Porque necesitamos un orden, una categoría, necesitamos calificar y clasificar los procesos. ¿Quién es primero y cuál es después? El proceso es sincrónico. Lo que nos está diciendo es que no hay un ordenador como el ordenador de la computadora. Lo cual me lleva a otra premisa, donde nosotros vemos actualmente que comparamos el cuerpo con una computadora. O aplicamos leyes de la física cuántica a nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque, por ejemplo, los órganos tienen funciones que no necesitan pasar por el cerebro. Me explico, no es que no vaya al cerebro, sino que la dirección pasa por el cerebro, por el órgano. El órgano es un cerebro en sí mismo y el cerebro es un órgano. Nada más que hay uno que tiene, podemos decir, para ponerle categoría y entendernos, tiene mayor abarcabilidad. Podría ser el cerebro central. Ahora, cada órgano, de acuerdo al proceso, puede tomar decisiones como un cerebro central propio y utiliza el cerebro como un órgano. La pregunta de cuál es el que ordena es la pregunta por el origen, que yo te lo traje del otro lado. Entonces, te lo vuelvo a dar otra vuelta más. Tenemos esta idea porque decimos el cuerpo es una computadora. La motherboard, creo que se llama, la mierda que manda, ¿cómo se llama? La placa madre. La tarjeta madre. Es la que manda, ¿no? Ahora, ¿el cable del ordenador toma decisiones por sí misma? No, claro. No. Pero nuestro hígado, sí. ¿Se dan cuenta dónde radica la diferencia? Para mí es fundamental eso. Por eso cuando escucho física cuántica y todo mezclado acá, me genera esto, ¿no? Es decir, somos un gran ordenador. Nada que ver un aparato con lo que es el cuerpo. Acá vienen los procesos no lineales. Porque, por ejemplo, el auricular de mi ordenador que tengo acá al frente no toma decisiones si no le mando un input a la placa madre para que lo haga. Sin embargo, el cuerpo puede tomar funciones sin que el detonante, el llamador, el impulsor del mecanismo sea el cerebro. ¿Cómo lo sabemos?
Imagínate, te lo voy a poner los extremos. Tenés un accidente y te pegan en la rodilla. El que mandó la gestión fue la rodilla, no te quepa duda. No te quepa ninguna duda que el proceso empezó en la rodilla. Te lo pongo en un extremo, en algo externo, pero en los procesos internos pasa lo mismo, y acá viene el tema del conflicto estructural. Cuando hay un conflicto, no pasa por el cerebro necesariamente. Un gran shock no pasa por mi cerebro y manda la orden al órgano. Se impacta el ser humano a 3 niveles, y nosotros le agregamos un cuarto. O sea que si La hay diferencia, sí. Perdón por interrumpirte. Si hay un accidente de diferencia, rodilla, dígame, perdón. es algo no lineal. Claro, la diferencia está en los tiempos de respuesta. Porque yo tengo un impacto, por definición, un shock biológico no tiene emocionalidad y no hay pensamiento. Punto. Shock biológico te paraliza. No es, ay, me han pegado un tiro, mando... No, me paraliza. En esa paralización, la exterioridad de ese conflicto primero viene por mi habla, es decir, me impactaron. Mi órgano va a tardar de 15 minutos a 4 horas a exteriorizar ese conflicto por un proceso lógico físico, fisiológico. Y ahí donde viene la premisa que aplicamos de la metafísica de que un conflicto primero es mental y luego biológico, porque yo digo, me mandó a la mierda, pienso, me mandó a la mierda, me mandó a la mierda, me mandó a la mierda. Mi órgano ya está impactado, pero hasta que se exteriorice el síntoma o el signo, van a pasar de 15 minutos a 4 horas. Y yo digo, claro, como estuve pensando mucho, se me enfermó el órgano. Entonces, invertimos la lógica y decimos, hay un shock biológico que impacta a nivel psíquico, cerebro y órgano, más contexto. Cada uno tiene sus funciones. A nivel psíquico, automáticamente tiene que armarse una estructura de una nueva neurología, pensamiento obsesivo. Ahora, a nivel fisiológico, para degradar un tejido o para aumentar el tejido, tiene tiempos que no son los mismos tiempos de mi mente. ¿Se entiende por qué por ahí, observando solamente, nos damos cuenta de esto, pero cuando entramos en la profundidad podemos ver el matiz, que es un gran matiz? Porque ahí te cambia toda la película. Entonces digo, como tengo un pensamiento obsesivo, quiere decir que algo me ha impactado, seguramente, si es fuerte, en el plazo de 15 minutos a 4 horas, puedo tener una exteriorización. Si sale la exteriorización y condice con la percepción que tengo, estoy ahí. Lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos un gran shock biológico, no nos damos cuenta, o no tenemos la capacidad de darnos cuenta por dónde nos impacta. Porque, no sé, discuto con alguien, discutí, me agarra la panza, me voy a poner a limpiar, me voy a poner maníaco, más o menos lo tengo. Pero cuando levanté te dicen, che, se murió tu hija. Te paralizás, cortás, y puedes salir de todo ahí. ¿Cómo me puede haber impactado esto si para mí no fue esto? Entonces ahí nos encontramos en que las 5 leyes biológicas parecen muy fácil cuando las estudio por arriba. Pero cuando las pongo en práctica y tengo al frente una persona, me doy cuenta que analizar síntomas y signos es buscar una aguja en un pajar. Que si la llegase a encontrar, la mirás y digo, ¿y qué mierda hago con esta aguja? Porque el ser humano no es que te mandan a la mierda, ataque la integridad, el cerebro antiguo se impacta, un órgano, listo, funcionalizado. No. Hay ataque a la integridad, desvalorización, conflicto territorial. ¿Cómo entendés esa salsa de conflictos? ¿Cuál es el más importante? En 5 leyes biológicas te van a decir, el que te pide el cliente. Yo, personalmente, lo hablamos siempre con Sandra, estamos de acuerdo, no creo que sea así.
Porque la persona te va a decir lo que le está doliendo. Me duele esto. Pero como terapeuta de biocomportamiento, yo digo, ok, este es el que vos estás viendo, el que más te impacta en tu vida, pero tenés este, que cuando se juntan, te dan este. Y acá es donde, incluso sabiendo las 5 leyes biológicas, pasa esto. Bajo este y sube este. Las 5 leyes biológicas o las personas que están desarrollando los grandes genios de las 5 leyes biológicas están llegando a empezar a aceptar biodescodificación porque no lo pueden aceptar. No les da respuesta. Yo estoy en foro de 5LB, donde el dogmatismo estaba aquí, y yo he leído ahora hace un día un gran debate que abrieron, que ya están hablando de la cuántica, y que puede ser Salomon Seran, y puede decir, flaco, pero vos me dijiste hace 6 años, 5 años, 2 días, que la bio era una mierda, y ahora me la estás incluyendo. ¿Qué pasa? ¿Son boludos? No, crecieron, hicieron la práctica, se dieron cuenta que a lo mejor esos boludos que estaban ahí haciendo cursos de milagro y derivando el vacío no eran tan boludos. Y que algo de lo que están hablando están haciendo. Incluso uno de los más representativos dice, che, y los chamanes también le acertan con el conflicto y no saben 5LB. Y vos decís, entonces, ¿qué pasa? Lo que se están dando cuenta es que cuando viene un ser humano no viene un síntoma. Viene un ser humano con una potencialidad. Y que yo no le puedo tirar una soga y decirle, flaco, deja de tomar agua porque estás en retención de líquido y dejate de sentir abandonado y quédate todos los días acostado con tu marido porque así te vas a curar. ¿Cómo? Entonces nos estamos dando cuenta que hay algo que se nos está escapando. Porque hay algo en la realidad que está haciendo que los tipos se sigan muriendo de cáncer. Vamos a decir, bueno, Pablo, pero todos se mueren de morir de cáncer. Sí, pero la premisa con la que se basa las 5 leyes biológicas ortodoxas, desde los más fanáticos a los menos fanáticos, es, si sé el conflicto, soluciona el conflicto. Minga. Entonces, esto que estamos viendo ahora no es que nosotros seamos unos genios, sino con Sandra por hacer terapia nos hemos dado cuenta que hay un fundamento atrás de ese programa biológico, no hay un error, hay algo que desarrollar, por tanto te estoy dando una nueva capacidad. Pero mientras sigamos viendo síntomas y signos, vamos a ir viendo errores, porque no vemos potencialidad, vemos adaptación. Si yo veo conducta y comportamiento, digo, bien, hay un síntoma, hay otro síntoma y hay otro síntoma. Y muchos más. Y nosotros decimos, este es el más fuerte. Arreglemos esto. ¿Y qué hago con todo lo demás? Si cada uno de estos órganos configura una percepción y una forma de ver el mundo, ¿cómo los dejo de lado? Entonces, si yo veo una célula en un microscopio y veo que uno de los componentes está fagocitando a otro, en la lupa digo, ¿qué célula de mierda? Se está comiendo sola. Pero si saco la lupa, veo un individuo en un contexto adaptativo, digo, es lógico que la célula haga eso. Esto que parece tan simple y ustedes ahora están diciendo obvio, no es obvio cuando hacen la terapéutica. ¿Por qué? ¿Cuál es tu síntoma? Y la conducta y el comportamiento, que es el global, que te está marcando el fundamento, ¿dónde lo pones? Entonces lo que queremos llevar con biocomportamiento es decir, ok, vamos a ver una conducta y un comportamiento y un contexto. Vemos conducta y comportamiento, veo su potencialidad y obviamente que me voy a ver los síntomas. No estoy diciendo que no lo vamos a ver. Vamos a ver la parte adaptativa, vamos a ver la parte de configuración, pero tengo que incluir la versión a futuro. Si no, voy a estar rulando en el conflicto. Me estoy adaptando, cambié de contexto, pero me sigue pasando. Y ahí llega la máxima de las parejas, donde damos el subidón. Y la frase que te dicen es, oh, tío, siempre repito la misma pareja. No aprendí nada. Entonces, lo miramos y le decimos,
¡tush! Obvio que va a ser la misma pareja, porque tenemos una configuración que se va a repetir, porque todos, aunque pensemos que somos distintos, tenemos conflictos estructurales base. Todos tuvimos, la mayoría, una madre diestra, hincha pelota, que estaba por todos lados por mí. Y la mayoría de las mujeres son diestras con esa configuración. Yo soy igual a mi vieja, sí, y a 2 millones de personas más. Ahora, si yo quiero ahí encontrar una base genealógica y me sirve, lo hago. Me sirve, me sirve. Ahora, si yo pienso que repito, es porque estoy infiriendo que soy un pelotudo que no aprende un carajo de la puta vida. Y en realidad no sirvo para vivir. Que esto se detona en la gran desvalorización que tenemos los seres humanos. Que ustedes me dirían, ¿es malo la desvalorización? No, porque te habilita a desarrollar el potencial, ¿no? Te hace más apto. Yo lo que quiero que vean es el dispositivo que utilizamos con toda esta herramienta. Pues yo le voy a dar las mismas herramientas que van a estudiar en todos lados. Ahora, si yo cambio el proceso, voy a poder incluir esta parte que se me está quedando fuera. Y esto es interesante, ¿no? Porque los terapeutas nos gusta tanto la palabra integrar, global, integrar, aceptar, y una mierda. Cuando sale fuera de tu tarrito, o está equivocado, el tipo no sabía, no, yo le dije lo que tenía que hacer, pero un pelotudo no lo hizo. O, la peor, es que no soy bueno para hacerlo, voy a tomar otro curso. Pero nunca, 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 o muy pocas veces, cuestionamos el valor que utilizamos para atender. Dígase, biodescodificación, lógica global convergente, Dr. Hammer o Pepito de los Palotes. Y ahí está el clic. No lo cuestionamos porque pensamos que existe una verdad inmutable, que es la que me está pasando el gran gurú de moda. Y acá lo que le estamos diciendo, muchachos, invertamos todos los valores. Ese ideal que tenés ahí es, en palabras de Nietzsche, donde vos ves espiritualidad, perfección, yo veo cosas humanas, demasiadas humanas. Retraduzco, donde vos ves un principio ordenatorio, yo veo un dispositivo para sobrevivir, porque muy en el fondo no podés gestionar tu territorio. Entonces, cuando yo le pongo el fundamento biológico a las lógicas que establecí para abordar la realidad, me explota la metodología. Pero no es la idea explotar la metodología. No salgan de este curso diciendo, soy un pelotudo porque me gusta lógica global convergente, porque me gusta biodescodificación o porque me gusta el chamán de moda. No, la lógica es inversa. Porque como yo tengo ese ideal de la metodología, la biología me viene a hacer un proceso adaptativo de ese ideal que yo tenía y me baja la realidad real, como dice un amigo mío. Y me hace mucho más eficiente ese dispositivo que estoy utilizando. Porque no se equivoquen. Todos los dispositivos tienen que ser ideales para llegar a todo el mundo, para venderlos. Pero cuando yo lo uso, lo adapto a mí. ¿Quiénes de ustedes hacen puramente lógica global convergente? No existe. ¿Quiénes de ustedes hacen puramente biodescodificación? No existe, porque pasa por un entendimiento y se adapta a ustedes. Esto es lo mismo, nada más que le estamos poniendo una base técnica para que veas, como hago yo, ¿no? Cuando vienen muy volados, le digo, es que el vacío, el principio ordenatorio, Dios, le digo, eso que ves ahí es el mecanismo que tenés para no hacerte cargo de que en casa no hay comida. Eso que vos estás haciendo ahí es para que te des cuenta que no te estás vinculando con tu pareja. Eso que estás viendo ahí es la forma que estás estructurando para ver cómo abordás el problema de tu hija. Eso que vos estás aplicando ahí es una forma de tomar tiempo para poder ordenar tu territorio. Es una construcción de sentido probablemente. Ahora, hace un clic, baja y se mueve, ¿o no? Pero quiero que vean que donde nosotros vemos eso, hay un fundamento.
que si yo toco el fundamento varía eso, porque no se equivoquen, ¿eh? Tanto Sandra como yo que nos conocen, éramos hiper, hasta yo rezaba. Descreí, no. Un día mi hija me dijo, papi, hay que pagar el colegio, no tengo plata. Hay que comer, no tengo plata. Pero como estaba volado, no importa, va a fluir el universo. Va a ver que va a venir la abundancia. Mira, justo ahora hace 5.000 años que no llega. En algún momento me tuve que poner en marcha. Entonces, esa puesta en marcha es la que nosotros hacemos desde el desarrollo. Decir, che, ponete en marcha, y si después el universo te guiña un ojo, te tira un centro, y te da un regalito, bienvenido sea, de chancuí. Pero mientras tanto, hagamos algo, papi. Decía Picasso que la inspiración me pille trabajando, ¿no? ¿Cómo? Decía Claro. Picasso que la inspiración me pille trabajando, como diciendo, yo unas horitas le tengo que echar hasta que me viene la gran idea y triunfo. Mira, Pablo, tenemos el chat on fire. Dale. Así que ya hace un buen ratito nos comentaba Laura que ella sentía que estaba en crisis existencial desde los 12 años. No sé si, Laura, te puedo dar paso al micro si quieres comentarlo, pero nos decía esto porque parece como que la crisis existencial dura un poquitito. Y dice Laura, oye, que yo llevo unos añitos. Hola, Laura. Hola, ¿me ves? Sí, Sí. muy bien. Hola, ¿qué tal? Desde New Jersey, Estados Unidos, pero cordobesa, como te podrás imaginar, por el acento. Sí, sí. Mira, yo, por lo que vos estás diciendo y por lo que la gente está comentando y todo eso, yo un poco como que estoy llegando a esto por el lado opuesto, ¿sabes? Porque vos hablas de esa crisis que en un momento te da vuelta todo y empezás a buscar respuestas. Yo pienso que siempre he estado en crisis, no me acuerdo de cuándo yo no estaba en crisis. Y por supuesto he leído mucho, estoy al tanto de Hammer y de todas esas cosas, pero nunca creí del todo eso, hasta que me tocó un tema físico serio el año pasado. Y me tuve que poner, y siempre he sido al revés, no volada, sino muy práctica, muy emprendedora, me va bien con la profesión, no soy terapeuta ni lo quiero ser, pero sí tengo un gran interés en autoconocimiento y en entender la conducta, el comportamiento, y en este caso entender qué pasó físicamente para haber expresado un síntoma tan serio. Tuve que, ¿Cuál es? después de... ¿Se puede compartir? Bueno, fue un tumor muy, muy raro, un sarcoma en un pecho, y tuvo que ser extraído, tuve que hacer radiación. Yo que estaba tan al tanto de Hammer y todo eso, tuve que abandonar todo, meterme en lo más estricto de la medicina tradicional, digamos, aceptarlo con mucha humildad, de que eso era lo que tenía que hacer, y dejarme de joder con el conflicto, con un conflicto, porque es que es tan complicado todo. Y otra cosa que comprendí es que si vos buscas un conflicto, se crea el conflicto de buscar el conflicto, y no se acaba más. Entonces, bueno, no sé si es una pregunta o es un comentario, de que, bueno, algunos venimos desde el otro lado, ¿me entendés? Me sirve, me sirve. Fíjate si lo que te digo te sirve. Muchas gracias. De nada. Qué interesante lo que dice Laura. Estamos del otro lado, ¿no? Porque nosotros, no sé si todos, ¿no? Yo hablo como pasé también un proceso fuerte. Se te llena el culo de preguntas, como dicen en Cambridge. Y ahí toda la teoría se va. Y ella dijo una cosa, es tan complicado, ¿por qué es tan complicado? Que es, hay un ser humano que está exteriorizando algo, pero hay muchas cosas. Y querés ponerte en un lugar el cual no podés. Y esto marcó la historia negra de la nueva medicina germánica, ¿no? Cuando a los principios era esta historia, que también pasa con
Pasa actualmente en algunas metodologías también, sobre todo muy dogmáticas, de, no, observa, fíjate esto y ya está, resuelto. No, flaco. Ahora, se podría explicar de muchas formas, me encantaría tener mucho más tiempo para dar todo esto, pero hay un tema que es tan complejo la multiplicidad de cosas que hay que no podemos separar en una lista y decir sarcoma, problema estructural, B, linfoma, C, pérdida de referentes, C, y decir, a este le hago este, a este le hago este. Si no me creen, agarren la salsa de su madre si la tienen viva y si no de algún vecino, el domingo y sepárenla. Y quiero que me saquen la cebolla tal y como es, con las mismas condiciones, con los mismos atributos. Me va a decir, no, imposible. ¿Y por qué lo queremos hacer con los síntomas? Entonces, en vez de la cebolla, tratarla como cebolla, ¿por qué no la tratamos como salsa? Traduzco. ¿Para qué analizamos solo síntomas y no analizamos comportamiento? Retraduzco. ¿Por qué no analizamos una mesa con 5 componentes comiendo salsa? Traduzco nuevamente. ¿Por qué no vemos un conflicto de conducta y comportamiento y el potencial que trae a desarrollar? ¿No? Entonces, quizás en ese momento, siempre se dice que al nivel de conocimiento que tenemos, el peor terapeuta es el mejor terapeuta, ¿no? Entonces, hiciste lo que tenías que hacer y ahí está, ¿no? Pero esto lo que está planteando es el muerto Hammer, en este proceso que estamos sin padre, ¿no? Porque murió papá, ¿no? Entonces ya salen los hijos mayores, decir, yo soy papá, y sale otro, no, yo soy papá, y la mamá dice, no, papá hay uno solo, no, yo puedo. Nos estamos encontrando en que todavía necesitamos el referente o necesitamos llevarlo a la práctica y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué te diría un hammeriano ortodoxo? No, esto es ciencia, tiene que ir por las vías de la ciencia. Sí, flaco, pero por ese camino estamos acá. Soy tan malo, pero déjame vivir un poco, ¿no? Podemos decirlo, déjame vivir, déjenme ser algo. Y desde el lugar terapéutico que ustedes tienen, decir, mirá, hay una base, hay unos conocimientos, tengo un concepto, ahora me pongo abierto, pongo mi desvalorización, mi conflicto estructural y soporte frente a la mesa y te digo, flaco, vamos a analizar esto. Para mí la hipótesis es que hay algo pospuesto. ¿Qué podemos hacer? Esto, bueno, probemos a ver si va o viene. Entonces, como había Leslie cuando había iniciado, dijo, somos una herramienta. Pero como estamos tan desvalorizados porque estamos buscando el error por esta idea, no queremos ni siquiera equivocarnos. Cuando en biocomportamiento justamente decimos esto, flaco, mira, no va a tener idea de lo que tiene esa salsa. Hace 150 años que cato salsa, sí, pero no la vas a poder sacar exacta. Entonces, plantea un plan con tu cliente, decirle, mira, creo que la hipótesis de trabajo es esto, que podemos hacer esto, establecemos un periodo de prueba y al final vemos los resultados a ver qué sale. Pero pongo la desvalorización en medio y la amplitud de ver qué pasa, porque no podemos analizar el ser humano solamente por síntomas, dividiéndolo, clasificándolo y buscando el origen de eso, como hacía la pregunta Alicia. ¿No? ¿Y qué empezó? Tenemos que empezar a escuchar la música sin importar el autor, ¿no? Nietzsche dice, ¿todavía necesitamos saber quién es el director de la obra? Esto es madurar, ¿no? Es decir, muchachos, la pregunta por el principio y el final no existe, ¿no? No lo sabemos. Es que me encanta preguntar por eso y estar horas divagando en eso. Ok, hacelo, pero después ocupate de tu territorio que te están llamando. Vale. Hecho eso el domingo a las 6 de la tarde, el lunes me organizo y me pongo a ver el territorio y veo qué puedo hacer, ¿no? Entonces no sé si esto que te estoy diciendo por un lado te sirve, Laura, y por otro lado, el tema de estar siempre en crisis existencial, lo vamos a ver en unos minutitos. La crisis existencial no necesariamente te pone en este tema filosófico, pero sí trascendental, místico. Empezás a buscar otras preguntas, sería, ¿no?
empezás a pensar más allá de la forma que venías pensando, ¿no? Eso va a estar marcado que a esa edad que vos me planteas, seguramente hubo un conflicto con la pérdida de dos referentes. Te mudaste, murió papá, mamá, se fue, no me dio bola, me di cuenta que mi papá siempre fue un pelotudo y yo pensaba que era un dios, o me di cuenta que mi mamá era una hija de puta y nunca me había dado cuenta hasta el día que lo vi mandando la mierda a mi papá. No lo sé, estoy jugando, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a analizar la historia del tipo y decir, bueno, tenemos la base de la pérdida territorial, pero ¿qué es una pérdida territorial? Bueno, ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, se nos abre un abanico que para mí es fascinante porque nunca es igual. Como yo soy muy imaginativo, me cansan las cosas repetitivas. Y a mí me encanta hacer terapia porque siempre encuentro algo nuevo para investigar y algo para ver, y no siempre es igual. De hecho, cuando yo hacía árbol genealógico era tan repetitivo que lo dejé, porque era, mi mamá es una hija de puta. ¿Cuál era mi trabajo? Demostrar que esa madre era una santa inmaculada. Ahora, cuando venían y me decían, mi madre es una santa inmaculada, me preocupaba en mostrar que la madre era una gran hija de puta. Va a decir, qué duro, Pablo, pero era la lógica que plantea el árbol genealógico, ¿no? La dualidad, buenos o malos, ¿ok? Ahora, cuando entro en este proceso me gusta mucho más porque como todo es no lineal, me hace generar mi imaginación, ¿no? ¿Y no será esto? Y cuando el tipo me dice, sí, es eso. Digo, ok, sigamos por esa línea. Llega a conclusión, puntito para Pablo. Para próxima sesión tengo en cuenta que puedo tener en cuenta eso. Llevo al otro, nada que ver, lo dejamos para otro momento. ¿Te sirve esto, Laura? ¿Sí? ¿Te completa la idea? Vale, perfecto. Muchas gracias. Sigo, Pablo. Tengo Vale. en la cola, tengo a Leslie, que tiene una pregunta. Les. Bueno, a ver si la puedo estructurar porque es una pregunta de hace rato, pero yo creo que una de los grandes topes con los que se encuentra la persona que ofrece su oreja como terapeuta es cuando alguien viene con una expectativa y sobre todo con una enfermedad, ¿no? Porque queramos o no, o bueno, voy a hablar por mí, sí, obviamente llego al punto, aunque sea muy finito, en querer encontrar el conflicto para ver si hay alguna leve mejoría, independientemente de que esté yendo al médico y todo. No nos compete. Yo he entendido a base de golpes que no me compete. O sea, el cuerpo por sí solo ya está reparando cuando tiene una manifestación biológica mal llamada enfermedad, ya está haciendo lo suyo, sus procesos que no, ni siquiera tengo la neurología de poderlos entender porque corresponden a lo biológico, no a lo neuronal, no al conocimiento humano. Entonces ahí un poquito como para bajar un poco y ser un poco más humildes y también más humanos en el sentido de ¿qué me toca hacer a mí? Acompañar, es una de las respuestas y aquí surgirán más y nos enriqueceremos todos. Acompañar en este proceso y dejar en paz a la biología y bueno, a sus médicos que hagan lo que tengan que hacer, porque también este es como un punto en el que yo como terapeuta, si veo que no tiene mejoría, si ya le hice el asado famoso, ya le hice el labio, ya le hice todo y no mejora, yo me voy a desvalorizar y no es necesario, no es justo ni es necesario. Entonces, otra de las cosas con las que yo me he encontrado es que la percepción corresponde a la mente y todo lo que yo quiera arreglar en tema percepción está bien, pero hoy por hoy yo observo que la percepción y el sentir están desconectados. Cuando yo estoy queriendo entenderlo todo, me desconecto en algún punto de mí. No sé cómo bajarlo, Pablo, pero... Sí, comprendo. Creo que... Ahí siento que hay un quiebre. Sí. Sí, comprendo lo que decís, creo que es más o menos lo mismo. En la idea de acompañar, de no buscar eso, y yo le incluiría no este tema porque generalmente hay que también entender el proceso a quién se dirige cada uno. O sea, Leslie se dirige a un público donde ya hay una enfermedad fuerte, de hecho estás pasando un proceso con familiares, ¿no? En donde
ya no hablamos de terapéutica como la que estamos planteando, sino de un acompañamiento, ¿no? Es ese, ¿qué necesitas? Aunque sea lo más básico, aunque sea lo que sea, estoy ahí. No, y usar también la enfermedad y lo que está ocurriendo en ese momento. Ok, ahora que estás en una cama y necesitas que te vengan a limpiar la cola, ¿qué posibilidades ves? ¿De qué manera estás ahora vinculándote con los tuyos y con tu entorno? ¿Cuál es la respuesta? Se entiende el enojo y se entiende todo esto, pero ahí se abren otras muchas posibilidades. ¿Qué te está brindando? Porque si nos acordamos en constelaciones, Pablo, muchas veces a la persona cuando la curan se muere. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad está funcionalizando, eso es lo que lo mantiene vivo. Suena muy cruel, pero a veces pasa así. Cuando una persona definitivamente resuelve un conflicto, se muere. Esa es la resolución final. Claro. Y nosotros justamente lo que vos estás diciendo ahí de cómo vincularse es lo que nosotros estamos llamando que es lo que está postergado. Porque probablemente, habría que ver más los casos, ¿no? Pero probablemente ese postergado es la decisión de vinculación con su entorno, ¿no? Entonces... Exactamente. Entonces, era como manifestar un poco esto que yo he observado, ¿no? Con las personas y que no me sirve de nada hacer de curandera porque no es mi función. Claro, lo que pasa es que, porque te dirigís a otro público, hay que hacer esa salvedad, ¿no? Es decir, vos te dirigís a un público donde estás en ese proceso, de hecho esta tanatología, no estás en ese proceso de acompañamiento que probablemente sea el final de un proceso, pero hay gente que está en el otro lado, en el que no viene, yo no atiendo gente que viene con un cáncer, ¿no? Pero venís con gente que está con conflictos estructurales que necesitan pasar al otro lado, pero no está en esa etapa. Pero fíjate que igualmente estamos en el mismo lugar porque vos decís, bueno, esto está ahí, vos decís, ¿cómo te vinculas? En términos nuestros, diría, che, ¿qué tenés postergado? Es que nunca hablé con mi hijo. Bueno, hacelo ahora que te va a cagar muriendo. Si fuera yo, le diría, te vas a cagar muriendo HDP, pero no le vamos a decir. Pero me refiero que en ese lugar el tipo se encuentra en un final que dice, lo postergado ya no puedo postergarlo más, porque viene el final del programa. ¿Cuál es? Me voy para otro lado, guiño para siempre, me mudo al otro barrio, me meto 5 metros bajo tierra, me pongo el sobre todo en madera. Listo. Pero bueno, es bueno identificar el proceso del cliente que tengo. Este es un tema comunicacional. Vos te dedicas a un tipo de cliente y nosotros, por ejemplo, en otro tipo de cliente. Son procesos distintos, pero sin embargo es la misma metodología, me parece. Por lo menos yo veo eso. Sí, y algo que yo también de pronto incorporo es ser bien honesta con la persona que está viniendo y decirle, ok, yo me voy a meter a nadar contigo. En ese punto hacerlo sentir acompañado. No estás solo. Vamos a mirar, me voy a sentar junto a ti, no puedo mirar con tus ojos, pero te voy a acompañar, ¿ok? Pero no prometer que lo voy a curar, no prometer que nada de esto. Y entonces juntos, mira, ahora estás en una silla de ruedas, que es cruel, muy cruel. Bien, ¿qué posibilidades? Luego empezamos también con la revisión de una vida vivida, que no fue tan jodido. Bien, a ver. Así y así. Estamos perdiendo a Leslie. Estamos perdiendo a Leslie. Sí. No sé si me oyes, Leslie, te hemos perdido hace un rato. Que no te oí. Vale, perfecto. Pero bueno, está bueno. Igual nosotros estamos dirigiendo un tema de pareja y trabajo, pero es válido lo que decís porque se aplica la misma lógica, digamos. Así que gracias, cariño. Perfecto. Muchas gracias. Un poco para hacer un redondeo, tengo el último comentario que tenía pendiente, que es de Joao, que nos decía, así para redondear un poco la idea que estábamos tocando todo el tiempo, y es este que nos puso hace un ratito. Es el DHS el que provoca entonces que tengamos esos pensamientos obsesivos. Ahí está la gran clave, ¿no? Que muchas veces pensamos
malo, malo, soy malo porque he pensado negativamente y eso me ha traído un conflicto, un síntoma, lo que sea, ¿no? Y es como malo, malo, tengo un error, he pensado mal. Y aquí Joao lo que nos dice es, no, espera un momento, que con todo esto, lo que estamos pudiendo ver es que es el propio shock y lo que ha pasado, lo que hace que en mi biología se generen procesos y dentro de esos procesos hay un desencadenamiento de pensamientos obsesivos. Así que buenísimo, me pareció una buena manera de redondear, porque si no tenemos en cuenta esto, que es lo que estamos intentando explicar todo el rato, cuando ahora nos hables de parejas, ¿verdad, Pablo? Vamos a seguir pensando que tenemos que cambiar algún tipo de pensamiento, algún tipo de creencia, algún tipo de forma de sentir las cosas. Y justamente eso es lo que queremos como decir, dejemos eso de un lado de momento y veamos otra posibilidad para abordar nuestros conflictos de pareja o del tipo que sea, ¿no? Entonces, estoy leyendo, decía Joao. Entonces, cuando aparecen esos pensamientos obsesivos, ya se implantó el SBS en los 3 niveles sincrónicamente, ahí está, ¿no? Estaría esta sincronía en lugar de esta jerarquía de tengo un error, pensé mal, esto me llevó a esto, esto me llevó a esto, esto me llevó a esto, ¿no? Así que, nada, eso quería compartirlo y así cerramos la idea con todos los comentarios. Perfecto. Vamos a pasar un poquito a la práctica, ¿te parece, Sam? Me parece genial, es lo que más me gusta a mí. ¿Está compartiendo ahí? Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver esta estructura, gente, y vamos a poner un poco de ejemplo. Todavía no empezamos con el curso puramente, estamos haciendo la introducción. Pero me pareció bueno, generalmente no se tiene que empezar con un ejemplo, pero bueno, ya hemos desarrollado un par de temas y como para hacerlo más comprensivo, decimos, tenemos conflicto de pareja y trabajo, genera un cambio en mi conducta y en mi comportamiento, entre paréntesis, síntomas y signos también. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un conflicto y cambio el comportamiento? Me identifico mi potencial y me pongo a desarrollarlo, como si fuera simple, ¿no lo dijimos? Vamos a ver un par de ejemplos para ver lo simple que es. Era tan fácil. Era tan fácil. Bueno, fíjense. ¿A quién le gusta la música de Shakira? Joder, es buenísima Shakira, a mí también. Bueno, vamos a ver 12 ejemplos de lo que estamos planteando. Y pusimos un conflicto relacional con su correspondiente potencial y pusimos los conflictos típicos para ser terapeuta. Así que, bueno, vamos al tema de Shakira. Fíjense que acá hemos puesto un par de imágenes. Acá con una pareja anterior, acá vestida, así como, ¿cómo se dice? Provocativa. Provocativa. Quiere ser sutil. Exacto, nada sutil. Acá la vemos con una nueva pareja y acá la vemos en familia. Entonces, el caso de Shakira es bastante interesante. No sé si interesante, pero sí de catálogo, ¿no? Shakira en 2009 entra en crisis con este chico que es su representante, es o era el hijo de un expresidente argentino, y entra en conflicto. Hasta ahí no sabemos qué tipo de conflicto. ¿Cómo nos damos cuenta que es un conflicto relacional? Porque lo voy a decir con el diario del lunes, es decir, sabiendo todo lo que pasó. Ese conflicto aproximadamente fue en agosto. Noviembre, diciembre saca un video que se llama Loba, el cual es un video donde tiene mucho contenido sensual, donde habla de una mujer que está en celo y que su marido o su pareja no la posee como ella quisiera, ¿no? Entonces va buscando hombres por la noche. Pero cuando llega a su casa se pone como buenita, ¿no? Como la mujer de casa. Cuando saca ese video se le termina de abrir el mercado anglosajón y es llamada para ser la voz oficial del Mundial 2010 en Sudáfrica, con el famoso Waka Waka. Ya venía cantando en inglés, pero con este éxito se presenta en el mercado anglosajón y conoce a este chico que es súper guapo, jugador del Barcelona, Gerard Piqué, en el Mundial, ¿no? Ya estaba peleado con el marido, pero estaban manteniendo las formas y cuando lo conoce a él, definitivamente se dejan. Pasa el tiempo y
con Gerard Piqué, tiene sus 2 hijos, forma familia y ella explota como a nivel mundial. Lo interesante de esto es que la pareja, este chico, se ve ahí mi cursor, hizo el mismo proceso que ella, es decir, conoció una pareja y en el mismo tiempo que tuvo su primer hijo, él tuvo su primer hijo con la otra pareja. ¿Cómo desglosaríamos este ejemplo desde biocomportamiento? Primero, saber que con el diario del lunes, como dije recién yo, el conflicto es un conflicto, básicamente un conflicto territorial. Es decir, ella siente que su hombre no la posee. Cuando yo digo posee, digo en todos los aspectos. Es decir, que no la posee físicamente, sexualmente, no la escucha, no es tenida en cuenta, ¿okay? Todo lo que hace en el mundo de una mujer para sentirse acompañada. Ese conflicto, esa pérdida de territorio, conflicto estructural, deviene en un conflicto relacional, es decir, sentir que pierde un integrante del clan. Ese es el conflicto soporte. ¿Qué tiene de particular esto? Primero, que cuando tenemos un conflicto territorial, en el caso de la mujer diestra, de sentirse que no está poseída, se pone en carácter extrovertido. ¿Qué quiere decir carácter extrovertido? Es una persona que va hacia la acción, ¿ok? Ante el conflicto, acciona. Como la pérdida de integrante del clan tiene una connotación sexual, se pone muy seductora, ¿ok? Muestra mucho su cuerpo y se pone, o se muestra abierta a otro macho, ¿ok? Y comunicativa, es decir, se puso en un estado, cuando hay un conflicto territorial, sobre todo en las mujeres diestras, hay una necesidad de hablar y de comunicar. Entonces, fíjense que todo este conflicto que tuvo con su pareja generó un mecanismo para catalizar ese conflicto, que es hablar de su conflicto, pero sin tapujos. Habló de lo que le pasaba con él, en su tema sexual, en su tema de pareja, y no solamente que lo habló, sino que lo publicó y fue un éxito mundial, que le habilitó ser conocida más, si cabe, en el mundo. Le abre la oportunidad a otro mercado y al estar en este proceso extrovertido y buscar un integrante nuevo del clan, cuando nosotros perdemos un integrante del clan, la biología nos va a hacer recuperar otro integrante del clan. Y conoce otra persona el cual tiene nuevos hijos. Esto en clave biológica es, cuando nosotros perdemos un integrante del clan, nos ponemos en un proceso de restituir el integrante perdido. Por ejemplo, muy caso típico. Hija pierde a uno de sus padres o a su padre, a su referente, se casa o se separa, o cambia de vida, o busca un novio nuevo, se va de otro país, ¿no? Porque el conflicto viene a moverla a una decisión postergada. Entonces, si analizamos esto en clave potencial, le decimos, ¿qué tenía postergado ella en su vida? La hipótesis del instituto es, lo que ella tenía postergado era ser mundialmente reconocida y formar una familia, que claramente no lo tenía con él. ¿Cómo pudo hacer para desarrollar ese potencial? Tuvo su gran conflicto, el estructural y el soporte. Le cambió la conducta y el comportamiento, catalizó su deseo y lo desarrolló. Entonces, así es como nosotros analizamos los conflictos. Si yo hubiera tenido al frente a Shakira y no supiera todo esto, yo le diría, bueno, van a bajar las hormonas, te vas a poner extrovertida, ta. Sí, pero ¿qué hago? Bueno, vas a conocer